Placer de saludarlos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Así Somos en la pantalla de Canal 2 del PIN HD. Senoñoquis hoy, martes 29, estamos en la noche de la tele, dispuestos a compartir otro programa que ya se va metiendo de lleno nuevamente en la política porque, claro, tenemos un acto decisorio el próximo 25 de octubre. Nos visita en este primer bloque el doctor Lucas Ventoso, que es concejal de la Unión Cívica Radical y ex precandidato. Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos definir tu estado hoy? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones electorales? ¿Electorales forzadas? Forzadas porque se perdió la interna contra el PRO, pero bueno, puedo analizarlo de diferentes ópticas. En este momento en el Consejo estamos con el tema de los mayores contribuyentes. Es una cuestión muy compleja que es lo que solicita nuevamente el Ejecutivo, que es más de lo mismo, que es seguir aumentando y seguir ajustando el bolsillo del contribuyente. Eso por un lado. Ahora, si tu pregunta abarca el tema electoral, viéndolo por televisión. Nos metemos un poquito en la cuestión que están definiendo en el Consejo Deliberante. ¿Cómo no? Contarle a la gente y recordarnos cuál es la pretensión del Ejecutivo. El Ejecutivo vuelve a solicitar un aumento de tasas para que le empiecen a cerrar los números. Y lo que yo advierto particularmente, que lo hemos discutido muchas veces con Muriale y ahora con Elizalde, es que el Ejecutivo no hace absolutamente nada para demostrar un ajuste en el gasto. No achica gastos. No achica gastos. Muchas horas extras. Por el contrario, no solo muchas horas extras, el nombramiento de mucho personal de planta política, sino que el gasto público en salario está aumentando día a día. Cuando asume Elizalde no llegaba al 65, hoy está casi llegando al 70. Y el porcentaje de gasto en sueldo es casi el 70% de lo que recauda Pinamar, con lo cual transforma en inviable cualquier municipio en cualquier parte del mundo. Porque le queda un escaso 30%. Para llevar adelante las políticas públicas de cada área. Es irrisorio. Y lo que no hace el Ejecutivo, lo que no hace Elizalde, y le exigimos, es que reduzca ese gasto. Porque acá hay dos cuestiones para ser fundamentales. Una es el gasto, que ya está a la vista, que gastando el 70% en salario de personal es inviable. Y la otra es la recaudación. Y la recaudación es absolutamente deficiente. Bueno, es baja porque a la gente tampoco le devuelve el municipio en servicios. Mira, hay baja por dos cuestiones. Al aumentar cada vez más los impuestos, lo que está generando en la gente es una rebelión fiscal. La gente cada vez paga menos. Ahora bien, eso, digamos, el contribuyente de a pie, el ciudadano pinamarense que vive todo el año en Pinamar y tiene su casa o su comercio, está obligado a pagar las tasas. Después existe un sector contribuyente muy importante para la municipalidad que no tiene otros municipios, que son las publicidades, ocupación de espacio público, las licitaciones en el caso de la ocupación de los balnearios, de las unidades turísticas fiscales, la recaudación que tiene que haber por la presentación de los planos de obra, habilitaciones, que son recaudación muy importante en Pinamar. Muy importante porque, imaginemos, la inversión inmobiliaria que existe en el partido de Pinamar no existe ni remotamente en otro partido, como Madariaga, Ayacucho, cualquier otro municipio lindante a Pinamar. Todos esos ingresos se fuman. Todos esos ingresos no son efectivos, no se ingresa al patrimonio municipal por una pésima recaudación, una pésima fiscalización. Un sistema está mal. Para que sepa la gente, en Pinamar, en el mes de enero, en todo el partido de Pinamar, dicho esto por el propio director de fiscalización, solo contaba con 3 inspectores para fiscalizar todo Pinamar. Y el inspector no tiene una función únicamente de sanción, tiene una función también de recaudación, porque el que no cumple tiene que pagar una sanción. Y yo, si soy el Estado y tengo que ajustar el bolsillo del contribuyente, antes de llegar al contribuyente, tengo que pasar por miles de instancias, como es esta de aplicar las multas a quienes corresponden, o cobrar como corresponde los derechos de publicidad y propaganda. Este verano se facturaron 14 millones, es decir, se constataron ingresos por 14 millones, pero de los cuales recaudaron menos de la mitad. La otra mitad no se pagó. Ahora, me pueden decir, no pagaron porque no quisieron, y también es muy posible que esa plata haya entrado por otro lado y que no hayan pagado nunca porque eso se fue en cohecho, en coima, etc. Porque es razonable que así sea.
frente a ese contexto que estoy describiendo en este momento, es inadmisible éticamente que otra vez el Ejecutivo vuelva a cargar sobre el contribuyente, el bolsillo del contribuyente, porque no le cierran los números. Ahora, Lucas, estamos a un mes de las elecciones, a 3 meses del cambio de intendente. Sí. Digamos, la suerte en la administración de Elizalde está echada. Sí, totalmente. ¿Qué cambia a esta altura de los acontecimientos? ¿Qué es irse con un rojo menor, en todo caso? Yo creo que a él no le cambia nada. Elizalde es casi como negociar con una persona que sabe que tiene su destino sellado. Yo creo que lo que cambia es nosotros, en los concejales. Yo creo que llegó el momento desde el Consejo de decir basta con este ajuste permanente del contribuyente y la fiesta permanente del gobierno. Perfecto. El Consejo no acompaña el ajuste. Sí. ¿Qué pasa en el hecho práctico en los próximos 3 meses con los compromisos asumidos por el municipio? Y la responsabilidad tiene que pagar aquí el que gobierna. Porque si viene cualquier persona que gobierna y gana de sueldo mensual más de 200.000 pesos por mes, nombra más de 100 personas de planta política, sube hasta el 70% el gasto en empleados municipales, y en ese contexto viene a decir que no le alcanza la plata, nos está tomando el pelo. Pues entonces que no le alcance. No, es que él la está gastando así. No va a haber ajuste que le permita cerrar los números a un gobierno de este tipo. No hay manera. Porque ya lo hizo Muriale y ahora lo viene a reproducir. Además hay una cuestión. El ajuste sería en todo caso lo que establecería el Consejo Deliberante a solicitud del Ejecutivo. Pero después la gente tiene que efectivamente pagarlo. Después y la gente no lo está pagando. No. Ni lo pagará. Y cada vez que se aumenta más la tasa, va generando una mora en el pago cada vez mayor. La gente cada vez paga menos. Cuanto más caro sea la tasa, la gente paga menos. Y a todo esto hay que hablar que hay áreas fundamentales de la municipalidad que están desarticuladas. Apremio está desarticulado. Obras particulares no tienen prácticamente inspectores. Habilitaciones prácticamente no existe. Inspección general va a ser una multa y clausura, y atrás viene el intendente y no ratifica la clausura por decreto. Entonces, en ese desbarajuste absoluto, donde la plata pasa y no se cobra, no puede venir el intendente y decir, bueno, miren, yo tengo funcionarios inútiles y áreas del municipio que no funcionan. Y lo único que me queda es pescar en la pecera, que es pedirle un aumento a los contribuyentes, que cada vez son menos. Entonces voy a eso. Los concejales no podemos mirar por otro lado. Ahora, el próximo intendente se encuentra con un panorama completamente aciago. El próximo intendente se encuentra con la peor situación de Pinamar en la historia. La peor. La peor, sin lugar a dudas. Para mí es la peor situación de Pinamar. Por eso era no solamente la cuestión financiera y económica, sino también en el desmadre en la organización del municipio. Está totalmente desarticulada la municipalidad en las áreas fundamentales. Están lideradas en la mayoría de ellas, primero con gente que no tiene capacidad de gestión y sin control del Ejecutivo. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que es el despilfarro. Hace 2 o 3 meses viene el Consejo Deliberante un reconocimiento de deuda de Covelia. Había pasado por todas las áreas de la municipalidad dando el ok. Se votó el reconocimiento. A mí me parecía raro que ese gasto, que eran casi 1.700.000 pesos de reconocimiento a Covelia. Fui al expediente a ver de dónde venía ese aumento, ese reconocimiento de deuda. Y era un decreto que había sancionado Altieri del año 2011 que le permitía a Covelia hacer ajustes por la prestación de servicios. Ajustes que daba la empresa, que disponía por sí sola. Y requiere de la connivencia de los funcionarios para hacer ese ajuste porque son los que por decreto después tienen que convalidar eso. Lo que quiero decir es que el Ejecutivo advierto que no había analizado nada. Y es muy sospechoso que le paguen a Covelia, sí, 1.700.000 pesos, habiendo pasado por todas las áreas, y no hayan detectado que Covelia no cumple el pliego de licitación como lo tiene que cumplir, con la periodicidad de recolección como marca el pliego, no cumple absolutamente nada. Covelia está mucho más cerca de rescindirle la licitación que de darle un aumento. Sin embargo, se le dio 1.700.000 pesos de reconocimiento de deuda. Y ahí yo no tengo dudas que está el tufillo de la corrupción y del retorno. No tengo dudas de eso. Entonces, ¿cómo puede ser? Existe 1.700.000 cuando hay que pagar la Covelia, que la sacamos de la galera, pero después resulta que decimos que no tenemos plata para el hospital o para los jardines maternales. 1.700.000 es un poco más, a lo mejor 2 millones es lo que vale un micro con esta situación que tuvieron los chicos del deporte los otros días que no pudieron viajar, quiero decir, ¿no? Es mucha plata. Que se va.
Y además pensaba, 70% en sueldos, 30% en salud, más o menos es. Más o menos. Más o menos. Sí. Menos que más. Sí. Digo, ahí estaría ejecutado, digamos, el 100%. Prácticamente. Y todo lo demás. Ahora, el próximo intendente, cuando se encuentre con un 70% de sueldos y cargas sociales, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Empezar a achicar el Estado y hacerlo más eficiente. ¿Empezar a echar gente? Mira, si es necesario, hay que despedir gente, pero porque sepamos una cosa, no es agradable nunca empezar a echar gente. Hay prioridades aquí. La primera prioridad, y yo te acabo de decir una, si viene un concesionario y te exige casi 2 millones de pesos por un ajuste, vos tenés que analizar si está cumpliendo como corresponde el servicio. Y luego ver si es justo o no, si corresponde o no, darle 2 millones de pesos. Y eso es un análisis que hay que hacer previo al despido de personas. Y por otro lado, el despido de personas tiene que hacerse siempre y cuando la persona no cumpla como corresponde el rol que tiene que cumplir dentro del Estado. Para eso existen sumarios administrativos. Pero claro, cuando decís sumarios administrativos te das cuenta que la asesoría letrada está desarticulada. Entonces, si no tenés asesoría letrada, ¿quién va a hacer sumarios administrativos? Entonces no hay control. Y al no haber control pasa lo que está pasando ahora. La única variable que tienen es el aumento de tasas. Y una redistribución del personal, porque me dicen, por ejemplo, que en los corralones hay muy poca gente y en área administrativa está minado. Exactamente. Cuando estuvimos ahora en campaña viendo los corralones, están trabajando con lo que pueden, sin elementos, el factor común que hay en todas las áreas es el divorcio que hay de los funcionarios políticos con quienes están en el trabajo día a día dentro del municipio. Jamás pasa el secretario del área a verificar cómo están los asuntos. Está la planta personal allí casi abandonada a su suerte y no puede cumplir lógicamente su función. Pero la culpa no es del empleado, la culpa es del funcionario político que no le da las herramientas para hacer eso. Y otra cosa también, que tiene que ver con el gasto y con la corrupción. Se contrató y se gastó 1.350.000 pesos en ropa a fines del año pasado. Ropa para la Guardia Urbana. Fui a la Guardia Urbana personalmente para ver dónde estaba la ropa. No llegó nunca. No llegó nunca. Hicieron desde la... ¿A quién le compraron la ropa? Lo compró Mansilla y Otegui a un proveedor que presentó la boleta número, creo que 15, buenísimo, del Gran Buenos Aires. Desopilante. 1.350.000. Y triste. Por te das cuenta la plata que estoy diciendo. Se gastan 3 millones por mes de horas extras. Y después te dicen que no tienen plata. Panorama difícil para el próximo intendente. ¿Estuviste plantando árboles, pinos? ¿Qué hiciste? ¿Tuviste una reminiscencia, un volver a tu infancia? Sí, la verdad que fue una idea de Emilia Espinosa junto con Samantha Angiano, que trabaja en Pinamar S.A., de forestar parte de Ostende, sobre todo en la sociedad de fomento, que la verdad que cuando uno pasa por ese lugar ve una tierra desolada, sin una sombra, donde el Estado está ausente de toda la vida, de hace 30 años que el Estado no está allí. Entonces, hablando con los directivos de Pinamar Sociedad Anónima y con Samantha, nos regaló 100 pinos. Y un día... Estamos viendo. Un día me dice, bueno, vamos a plantar los pinos mañana. Cazamos la pala y fuimos 3 personas. Y plantamos los pinos, la verdad que fue una alegría enorme. Y espero Algo que habías hecho de chico vos. Sí, yo me acuerdo de Pinos y Pinitos, tendría 5 años, ahí estoy. Pinos y Pinitos, ahí frente a los bomberos, que mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí Pinos y Pinitos, claro que sí. A plantar esos pinos. Y que bueno, ahí yo escribí algo que recuerdo el día que estaba allí con esas botas de cuero, plantando los pinos, creyendo que lógicamente, ahí está mi madre, creyendo que en algún momento iba a ver esos pinos crecer y me iba a poder poner a su sombra, ¿no? Como sintiéndome orgulloso del pino que había plantado. Nada de eso ocurrió. No, tristemente hicieron un pozo inmenso y lo usan para llenar de agua de los drenes de las calles. Y bueno, creo que fue como una especie de revancha esto de salir a plantar pinos. Espero que no vayan los funcionarios municipales y empiecen a sacar los pinos que plantamos en Ostende, porque esta es la historia triste que nos pasa con muchas cuestiones que tienen con esta, con la falta del Estado, con lo que te hablaba recién, ¿no? Lucas, estamos cortos de tiempo, pero no te voy a pedir un análisis para arriba. Yo me acuerdo una frase, que la tengo grabada por ahí, que me dijiste en la radio. ¿Te imaginás yo en la lista de
Yesa, obviamente las diferencias son notorias entre ustedes, ideológicamente, sí, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Más allá del acuerdo electoral que ya todos conocemos entre Sáenz, Carrió, Macri, ¿qué pasó aquí en Pinamar? En Pinamar pasó, voy a decir una obviedad, ganó el PRO, le ganó el radicalismo fue dividido, que es una cuestión que vuelve a pasar y que es algo que no le hace bien a un partido que pretende ser gobierno. Las divisiones en este sentido, digo, cuando son tan dispares las internas. Cuando hay internas que son muy parejas, creo que es razonable. Ahora, cuando hay internas donde un candidato triplica o duplica al otro, es absurdo. Y estaba cantado eso. Porque estaba cantado por las decenas de encuestas que teníamos cada uno de nosotros. Y por las actuaciones de uno y de otro, digamos, ¿no? El modo de llegarle a la gente, esto es una realidad. Es muy subjetivo, porque Fernando Ávila, él cree que es un brillante político, o sea, que cada uno tiene su apreciación sobre sí mismo. Pero la realidad te devuelve lo que es, en definitiva. Si vos te pones frente al espejo vas a ver tu imagen. Y una interna donde el otro candidato saca menos votos que Altieri, con 3 boletas, porque yo quisiera saber si Altieri iba con la lista de Macri. Otra sería la cuestión. Entonces, eso es algo que hay que analizar, de hacerse cargo de esas cuestiones. Eso es puertas adentro, digamos. Puertas adentro y afuera también, porque es de cara a la comunidad esto, ¿no? Acá no hay un claustro donde la famosa frase los trapitos se lavan adentro, me parece en casa. Me parece que es algo absolutamente desafortunado en política, porque es de cara a la gente. Obviamente que si tenés que sentarte y discutir con una persona, discutís personalmente, pero lo que se discute tiene que hacerse público. Entonces yo lo que exijo aquí es asumir responsabilidades. Podemos hacer lo que querramos, pero luego nos hacemos cargo de las consecuencias. Claro, pero ¿por qué no lo plantearon antes? Estuvo planteado antes. Y antes era, si yo pierdo, me voy a mi casa. Pero cuando uno pierde y después va a negociar cargos con el que ganó, entonces no te vas a nada. Ávila negocia cargos con Yesa. Sí, señor. Sí, está admitido por el propio Yesa, me lo dijo en la radio. Entonces, esas son las cuestiones que a uno no le cierran cuando está trabajando en un partido político, donde uno trabaja en pos del partido. Eso en un aspecto. En el otro aspecto de Martín Yesa, que ganó la interna, creo que esto es una opinión como ciudadano y como, bueno, haber sido candidato hasta hace muy poco. Es fundamental acá un gran equipo de gobierno, que él sabrá quiénes son y cuál va a ser su plataforma de gobierno. Yo la desconozco. Pero sin un equipo de gobierno es imposible afrontar la realidad actual de Pinamar. Es imposible. ¿Equipo de gobierno que no tendrá gente de tu espacio? No, absolutamente no. ¿Sí del espacio de Ávila? Aparentemente sí. Todavía no ganó Yesa y tampoco hizo público esto. Lo que sí sé, porque me consta, es que lo reconoció el propio Fernando Ávila y el propio Martín Yesa, que Fernando Ávila tendría cargos y su gente en el Ejecutivo. ¿Y tus concejales? Mis concejales van a estar en el rol que la ciudadanía nos ha puesto, que es el Consejo Deliberante. Nuestros concejales son fundamentales en esto. En el bloque de la UCR. Por supuesto son concejales radicales, como son concejales del PRO o, digamos, peronistas, los concejales de Martín Yesa, que cada uno deberá ir a sus fuentes, digamos, a su bloque ideológico al momento de El 10 de diciembre asume Urrizola y se va al bloque de la UCR. Es un concejal radical. Es concejal radical. De hecho, la alianza es se termina ahí la alianza. El acuerdo electoral termina allí porque es una alianza que tiene que ver únicamente con las elecciones. Claramente, esto sería una cuestión más larga, pero no hubo un acuerdo programático de gobierno a nivel nacional, ni provincial, ni menos local. Por eso han surgido estas disparidades ideológicas, que a los que estamos abajo, desde los distritos, miramos hacia arriba en la nación y no tenemos más que o irnos del partido o aceptar las reglas de juego. Yo las he aceptado, hay que cumplirlas. Quien va a encabezar Cambiemos, donde integra el radicalismo, va a ser Martín Yesa, que es un dirigente del PRO, y bueno, y nosotros nos toca la responsabilidad del Consejo Deliberante. Y después sí están nosotros, en este caso en la línea nuestra dentro de la Unión Cívica Radical, respetar el gobierno del PRO. ¿Va a gobernar el PRO? No va a gobernar el radicalismo. Eso es la realidad. Mentirnos a nosotros y decir para justificar que vamos a hacer un acuerdo de gobernabilidad, eso es falso. Eso es para justificarnos si nos dan un cargo o no, un cargo por supuesto rentado, porque
Cualquiera que quiere colaborar puede colaborar ad honorem, no necesita... Ávila está cerrando cargos rentados. Por supuesto, por supuesto. Entonces, son cuestiones que a la política no le hacen nada bien. Porque si uno quiere aportar ideas, la puede hacer desde otro lugar. Pero no la negociación de cargos rentados a cambio de la supuesta atracción de votos. Nos queda una charla pendiente. Sí, muchas. ¿Qué vas a hacer en 2019? Si lo tenés pensado. Errores que has cometido en esta campaña. Y si te sentís víctima de una cama electoral. Pero para la próxima. No hay tiempo. Bueno, gracias Lucas. Gracias, muy Augustito. amable. El concejal Lucas Ventoso. Ya venimos con Daniel Giuffre.